Los distintos pasos del asesino. Los tres nos dirigimos al pabellón. A un centenar de metros del edificio, el reportero nos detuvo y, mostrándonos un bosquecillo a nuestra derecha, nos dijo: de ahí partió el asesino para entrar en el pabellón. Como había otros bosquecillos parecidos entre las grandes encinas, pregunté por qué el asesino había elegido aquel en vez de los otros. Rouletabille respondió indicándome el sendero que pasaba cerca del bosquecillo y que conducía a la puerta del pabellón. Ese sendero está cubierto de guijarros. El hombre tiene que haber pasado por aquí, puesto que no hay huellas de sus pasos hacia el pabellón en la tierra blanda. No tiene alas. Caminó, pero caminó sobre los guijarros que no conservaron el rastro de su paso. Además, esos mismos guijarros han sido removidos por muchos otros pasos, puesto que ese sendero es el más directo entre el del pabellón y el castillo. En cuanto al bosquecillo, este ha proporcionado al asesino un refugio mientras llegaba el momento de dirigirse al pabellón. Desde allí, vio salir al señor y a la señorita Stangerson, y luego a Santiago. Hay arena gruesa esparcida casi hasta la ventana del pabellón, una huella de pasos de hombre paralela a la pared, que conservábamos hace un instante y que prueba que el asesino no tuvo más que dar un tranco para encontrarse frente a la ventana del vestíbulo, dejada abierta por Santiago. El hombre se levantó a pulso y penetró en el vestíbulo. Después de todo, es muy posible, dije. ¿Cómo? ¿Después de todo, cómo? Exclamó Rouletabille, presa de una súbita cólera que yo había desencadenado inocentemente. ¿Por qué dice usted que es muy posible? Le supliqué que no se enojara, pero ya lo estaba demasiado para escucharme, y declaró que admiraba la duda prudente con que ciertas personas, yo, abordaban de lejos los problemas más simples, no atreviéndose a decir: esto es así, o esto no es así. De manera que sus inteligencias llegaban a una solución, aunque no tuvieran un ápice de materia gris. Como yo me mostrara ofendido, mi joven amigo me aseguró que no había dicho aquello por mí, puesto que me tenía particular estimación. Pero, en fin, prosiguió, a veces es criminal no razonar de una manera categórica, cuando se puede hacerlo. Si yo no razonara como lo hago, hincándome en esa arena, tendría que basar mi razonamiento en un globo. La ciencia aerostática no ha progresado tanto como para que yo crea en un asesino llovido del cielo. Nosotros sabemos ahora cómo entró el hombre por la ventana, y sabemos en qué momento entró. Durante el paseo de las 5. El hecho de la presencia de la sirvienta, que hacía la limpieza del cuarto amarillo en el momento del regreso del profesor y su hija, a la 1:30, nos permite afirmar que, a la 1:30, el asesino no estaba en el cuarto, bajo la cama, a menos que hubiera complicidad de la camarera. ¿Qué dice usted, señor Darzac? Darzac meneó la cabeza. Estaba seguro de la fidelidad y honradez de la camarera. Y además, a las 5, el señor Stangerson entró en el cuarto para buscar el sombrero de su hija. Agregó. ¿Está ese hecho además?, dijo Rouletabille. El hombre entró, pues, en el momento en que usted dice, por esta ventana. Manifesté. Lo admito, pero ¿por qué cerró la ventana, lo que, necesariamente, llamaría la atención de quien la había abierto? Puede ser que la ventana no haya sido cerrada enseguida, me respondió el joven reportero. Pero si cerró la ventana, lo hizo a causa del codo que forma el camino cubierto de guijarros, a 25 metros del pabellón, y a causa de 3 encinas que se alzan en ese sitio. ¿Qué quiere usted decir con eso?, preguntó Darzac, que nos había seguido y escuchaba a Rouletabille con atención casi palpitante. Se lo explicaré más tarde, señor, cuando me parezca que ha llegado el momento oportuno.
pero no creo haber pronunciado palabras más importantes sobre este asunto, si mi hipótesis se justifica. ¿Y cuál es su hipótesis? Usted no la sabrá jamás si no resulta ser la verdad. Es una hipótesis demasiado grave para que la exprese a nadie, mientras solo sea hipótesis. ¿Tiene usted al menos alguna idea respecto del asesino? No. Yo no sé quién es el asesino. Pero no tema usted, señor Darzac. Lo sabré. Pude comprobar que Darzac estaba muy impresionado, y sospeché que la afirmación de Rouletabille no le complacía. Entonces, ¿por qué si temía que se descubriese al asesino, ayudaba al reportero a buscarlo? ¿Le disgusta, señor Darzac, que yo descubra al asesino?, le preguntó bruscamente mi amigo, que parecía tener la misma impresión que yo. «Oh, cuánto daría por matarlo con mis propias manos», exclamó Darzac con un ímpetu que me sorprendió. «Lo creo», dijo gravemente Rouletabille. «Pero no ha respondido usted a mi pregunta». Pasábamos cerca del bosquecillo que el reportero había mencionado hacía un instante. Entramos en él y vimos los rastros evidentes del paso de un hombre que se había ocultado allí. Rouletabille, una vez más, tenía razón. Sí, no cabe duda. Se trata de un hombre de carne y hueso, que no dispone de otros medios que los nuestros. Me pidió entonces la plantilla de papel que me había confiado y la aplicó sobre una huella muy clara, tras el bosquecillo. Luego se enderezó. «Claro», dijo simplemente. «Creí que seguiría la pista de los pasos del asesino desde la ventana del vestíbulo, pero nos hizo ir más lejos, hacia la izquierda, diciéndonos que era inútil que nos metiéramos en aquel fangal y que ahora estaba seguro de todo el camino recorrido por el asesino. Llegó hasta el extremo de la pared, a 50 metros de allí. Luego saltó la cerca y el foso. Miren, precisamente, ese pequeño sendero que conduce al estanque es el camino más breve para salir de la propiedad e ir al estanque». «¿Cómo sabe usted que fue al estanque?» «Porque Frederick Larsan no se ha apartado de sus orillas desde esta mañana. Debe haber allí muy curiosos indicios». Algunos minutos después, estábamos en el borde del estanque. Era una pequeña charca, rodeada de cañas y sobre la cual flotaban algunas hojas muertas de nenúfar. El gran Frederick nos vio quizá llegar, pero apenas nos miró, y siguió revolviendo con el bastón, algo que nosotros no veíamos. «Aquí tienen», dijo Rouletabille, «la huella de los pasos de la fuga del hombre. Rodean el estanque y desaparecen. En fin, cerca del estanque. Precisamente, delante de ese sendero que conduce a la carretera de Epinay, el hombre siguió huyendo hacia París». «¿Qué le hace a usted suponer eso?», le pregunté. «No hay rastros del hombre en el sendero». «¿Qué me lo hace suponer?» «Esos pasos. Los pasos que yo esperaba encontrar», exclamó señalando las huellas muy claras de un calzado elegante. Luego se dirigió a Frederick Larsan. «Señor Larsan», gritó, «estos pasos elegantes en el camino ¿están aquí desde el descubrimiento del crimen?» «Sí, joven, sí. Han sido copiados cuidadosamente», respondió Larsan sin levantar la cabeza. «Como verá, están los pasos que llegan y los pasos que se van». «Y ese hombre tenía una bicicleta», exclamó el reportero. Después de observar los rastros de la bicicleta, de ida y de vuelta, que acompañaban los pasos elegantes, me pareció oportuno intervenir. La bicicleta explica la desaparición de los pasos ordinarios del asesino. El asesino de los pasos toscos montó en bicicleta. Su cómplice, el hombre de los pasos elegantes, había venido a esperarlo al borde del estanque, con la bicicleta. ¿Puede suponerse que el asesino procedía por cuenta del hombre de los pasos elegantes?
No, no, replicó Rouletabille con una extraña sonrisa. Yo esperaba estos pasos desde un principio. Los tengo en mi poder, no los abandono. Son los pasos del asesino. ¿Y los otros pasos, los pasos ordinarios? ¿Dónde los deja usted? Son también los pasos del asesino. ¿Entonces son dos? No, no es más que uno. No ha tenido cómplice. Muy bien, gritó desde su sitio Frederick Larsan. Miren, continuó el joven reportero, mostrándonos la tierra removida por los tacones ordinarios. El hombre se sentó aquí, se quitó los chanclos, que se puso quizá para engañar a la justicia, y luego, llevándoselos consigo, sin duda, se levantó sobre su propio calzado y tranquilamente se dirigió al paso hasta el camino, llevando su bicicleta de la mano. No podía arriesgarse, en este mal sendero, a andar en bicicleta. Por otra parte, lo que lo prueba es la huella leve y vacilante de la bicicleta en el sendero, a pesar de lo blando del suelo. Si un hombre hubiera ido en bicicleta, las ruedas se habrían encajado profundamente en el suelo. No. No había más que un solo hombre, el asesino a pie. ¡Bravo, bravo!, exclamó el gran Frederick. Y de pronto se nos aproximó, se detuvo delante de Darzac y le dijo: «Si tuviésemos aquí una bicicleta, podríamos demostrar la exactitud del raciocinio de este joven. ¿No sabe usted, señor Darzac, si hay alguna en el castillo?» «No», respondió Darzac, «no hay. Hace 4 días me llevé la mía a París. Fue la última vez que vine al castillo antes del crimen». «Es una lástima», replicó Larsan con un tono de extremada frialdad, y volviéndose hacia Rouletabille: «Si esto sigue», dijo, «verá usted que vamos a llegar los dos a las mismas conclusiones. ¿Tiene usted alguna idea sobre la forma en que el asesino salió del cuarto amarillo?» «Sí», dijo mi amigo, «tengo una idea». «Yo también», dijo Larsan, «y debe ser la misma. No puede haber 2 medios de razonar sobre este asunto. Estoy esperando que llegue mi jefe para explicarme ante el juez». «Ah, ¿el jefe de la Sûreté va a venir?» «Sí, esta tarde, para la confrontación en el laboratorio, ante el juez de instrucción, de todos los que han desempeñado o podido desempeñar un papel en el drama. Será muy interesante. Es una lástima que usted no pueda asistir». «Es que asistiré», afirmó Rouletabille. «¿Realmente? Es usted extraordinario para su edad», replicó el reportero con un tono no exento de ironía. «Haría usted un maravilloso detective si tuviese más método, si obedeciera menos a sus instintos y a las prominencias de su frente. Es algo que ya he observado otras veces, señor Rouletabille. Usted razona demasiado. No se deja guiar bastante por la observación. ¿Qué dice del pañuelo lleno de sangre y de la mano roja impresa en la pared? Usted ha visto la mano roja. Yo no he visto más que el pañuelo. ¿Qué le parece?» «Bah», dijo Rouletabille algo cortado. «El asesino fue herido en la mano por el revólver de la señorita Stangerson». «Oh, observación brutal, instintiva. Usted es demasiado lógico. Señor Rouletabille, tenga cuidado. La lógica le va a jugar una mala pasada si la maltrata así. Son numerosas las circunstancias en que hay que tratarla con consideraciones, buscarla desde lejos. Usted tiene razón, señor Rouletabille, al hablar del revólver de la señorita Stangerson. Es indudable que la víctima hizo fuego, pero está en un error al decir que hirió al asesino en la mano». «Estoy seguro», exclamó Rouletabille. «Falta de observación, le interrumpió Larsan, imperturbable. «El examen del pañuelo, las innumerables manchas redondas, escarlatas, impresiones de gotas en el rastro de los pasos, en el momento mismo en el que el paso se posa en el suelo,
me prueban que el asesino no fue herido. El asesino, señor Rouletabille, sangraba por la nariz. El gran Frederick estaba serio. Yo no pude, sin embargo, contener una exclamación. El reportero y Larsan se observaban mutuamente. Luego Larsan expresó una conclusión. El hombre sangraba de la nariz en su mano y en su pañuelo, y restregó la mano contra la pared. La cosa es muy importante, agregó, porque el asesino no necesita estar herido en la mano para ser el asesino. Rouletabille pareció reflexionar profundamente y dijo: «Hay algo, señor Larsan, que es mucho más grave que violentar la lógica, y es esa disposición de espíritu propia de ciertos detectives que les hace, con toda buena fe, reducir suavemente a la lógica las necesidades de sus convicciones. Usted ya tiene su idea sobre el asesino, señor Larsan, no lo niegue, y es preciso que el asesino no esté herido en la mano, porque sin eso su idea cae por sí misma. Y usted ha buscado y encontrado otra cosa. Es un sistema muy peligroso, señor Larsan, muy peligroso, eso de partir de la idea que uno se hace del asesino para llegar a las pruebas que se necesitan. Eso podría llevarlo lejos. Cuídese del error judicial, señor Larsan. Lo está acechando». Y sonriendo con sorna, con las manos en los bolsillos, Rouletabille fijó sus pequeños ojos en el gran Frederick. Este miró en silencio a aquel muchacho que pretendía ser más hábil que él. Se encogió de hombros, nos saludó y se marchó a grandes trancos, golpeando las piedras del camino con su bastón. Rouletabille se volvió hacia nosotros con expresión alegre y triunfante. «Lo venceré», nos dijo. «Venceré al gran Frederick. Por hábil que sea, los venceré a todos. Rouletabille es más hábil que todos. El gran Frederick, el ilustre, el famoso, el inmenso Frederick. El único Frederick razona como una zapatilla». Hizo unas cuantas cabriolas, pero se detuvo de pronto. Mis ojos se dirigieron a donde se dirigían sus ojos. Estaban fijos en Darzac, que con la cara descompuesta miraba en el sendero la huella de los pasos, al lado del rastro del paso elegante. No había diferencia. Creíamos que se iba a desmayar. Sus ojos, dilatados por el espanto, se apartaron de nosotros un instante, mientras se tironeaba la barba con un movimiento espasmódico. Por fin, se dominó. Nos saludó diciéndonos que tenía necesidad de ir al castillo, y partió. «¡Diablos!», exclamó Rouletabille. El reportero también estaba consternado. Sacó de su cartera un pedazo de papel blanco, como ya le había visto hacer, y recortó con la tijera las curvas de los pies elegantes del asesino, cuyo modelo estaba allí, en el suelo. Transportó aquella nueva plantilla a las huellas de Darzac. La adaptación era perfecta, y Rouletabille se enderezó repitiendo: «¡Diablos!». No me atreví a decir una palabra. Tan graves me parecieron que debían ser las cosas que en aquel momento pasaban por la mente de Rouletabille. «Creo, sin embargo», dijo éste, «que el señor Darzac es un hombre honrado». Y nos dirigimos hacia la posada del Torreón, que veíamos a 1 kilómetro de allí, en el camino, al lado de un pequeño bosquecillo. Ahora va a ser necesario comer algo que sangre. La posada del Torreón no tenía gran apariencia, pero me gustan esas casas viejas del tiempo de las diligencias. Pertenecen al pasado. Están vinculadas a la historia. Son la continuación de algo y hacen pensar en los viejos cuentos de los caminos, cuando en estos todavía acontecían aventuras. La posada del Torreón tenía sus 2 siglos y aún más. Reboques y piedrecillas se habían desprendido aquí y allí de la fuerte armazón de madera, que soportaba todavía gallardamente la vetustez del techo.
Este se había deslizado ligeramente sobre sus soportes, como se desliza la gorra en la frente de un borracho. Encima de la puerta de entrada, un trozo de hierro chirriaba impulsado por el viento de otoño. En el umbral, un hombre de expresión bastante huraña parecía absorto en pensamientos sombríos, a juzgar por los pliegues de su frente y lo fruncido de su ceño. Cuando estuvimos próximos a él, se dignó mirarnos y nos preguntó de un modo poco atrayente si necesitábamos algo. Era, sin duda, el poco amable dueño de aquella encantadora mansión. Como le manifestáramos la esperanza de que él nos diera de almorzar, nos confesó que no tenía ninguna provisión y que no sabría cómo atendernos, pero, al mismo tiempo, nos miraba con una desconfianza que no conseguía explicarme. «Puede usted atendernos», le dijo Rouletabille. «No somos de la policía». «Yo no temo a la policía», replicó el hombre. «Yo no temo a nadie». Traté de decir a mi amigo que no insistiera, pero éste, evidentemente empeñado en entrar, se deslizó tras el hombro del posadero y penetró en la sala. «Venga», me dijo, «se está muy bien aquí». En efecto, un gran fuego de leña ardía en la chimenea. Nos acercamos y tendimos nuestras manos al calor del hogar. Aquella mañana ya se sentía la llegada del invierno. La pieza era bastante grande. 2 fuertes mesas de madera, algunos bancos, un mostrador en el que se alineaban las botellas de jarabes y de alcoholes, la adornaban. 3 ventanas daban sobre el camino. Un colorido aviso colgado en la pared ponderaba las virtudes de un nuevo vermut. En la tablilla de la chimenea, el posadero había colocado un gran número de potes y de jarras de loza y de barro cocido. «Linda chimenea para asar un pollo», dijo Rouletabille. «No tenemos pollos», dijo el posadero, «ni siquiera un mal conejo». «Ya sé», replicó mi amigo con una voz burlona que me sorprendió. «Ya sé que ahora va a ser necesario comer algo que sangre». Confieso que no entendí jota de la frase de Rouletabille. ¿Por qué le decía esas palabras al posadero? ¿Y por qué éste, en cuanto oyó aquella frase, dejó escapar un juramento que sofocó enseguida y se puso a nuestra disposición dócilmente, como Darzac cuando hubo oído aquellas palabras fatídicas? El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. En efecto, mi amigo tenía el don de hacerse comprender de la gente usando frases completamente incomprensibles. Le hice la observación y él sonrió. Hubiera preferido alguna explicación, pero se puso un dedo en la boca, lo que significaba evidentemente que él callaba y que yo debía guardar silencio. Mientras tanto, el hombre, empujando una pequeña puerta, había gritado pidiendo media docena de huevos y el pedazo de lomo. La orden fue obedecida enseguida por una joven rubia y de muy buen parecer. Sus hermosos y grandes ojos suaves nos miraban con curiosidad. «Vete, y si el hombre verde viene, que no te vea», le dijo el posadero con voz áspera. La joven desapareció. Rouletabille tomó los huevos que nos había llevado en una fuente y la carne que estaba en un plato. Colocó todo a su lado, en la chimenea. Descolgó una sartén y una parrilla colgadas en el fogón, y se puso a batir los huevos para la tortilla mientras asaba la carne. Pidió al posadero 2 buenas botellas de sidra y pareció concentrarse solo en la preparación del almuerzo. El hombre ora lo miraba fijamente, ora me miraba a mí con ansiedad que en vano trataba de disimular. Por último, puso nuestros cubiertos en una mesa junto a una ventana. «Ahí viene», murmuró de pronto, y con su rostro alterado,
expresando un odio atroz. Se arrimó a los vidrios, mirando hacia el camino. No tuve necesidad de prevenir a Rouletabille. El joven había puesto ya a un lado la tortilla y se acercaba al posadero. Yo me reuní también a ellos. Un hombre vestido de terciopelo verde, con la cara cubierta y una gorra redonda del mismo color, adelantaba a paso tranquilo por el camino, fumando pipa. Llevaba el fusil terciado y revelaba en sus movimientos una soltura casi aristocrática. Aquel hombre tenía alrededor de 45 años y era notablemente hermoso. Usaba lentes. Cuando pasó junto a la posada, pareció vacilar y echó una mirada sobre nosotros. Dio algunas bocanadas a su pipa y con el mismo paso indiferente prosiguió su paseo. Rouletabille y yo miramos al posadero. Sus ojos fulgurantes y sus puños crispados nos informaron respecto de los sentimientos tumultuosos que lo agitaban. «Ha hecho bien en no entrar», murmuró. «¿Quién es ese hombre?», dijo Rouletabille volviendo a la tortilla. «El hombre verde», gruñó el posadero. «¿No lo conocen? Tanto mejor para ustedes. Es una relación que más vale no tener. Es el guarda del señor Stangerson». «¿Parece no quererlo mucho?», preguntó el reportero, poniendo la tortilla al fuego. «Nadie lo quiere aquí, señor. Es orgulloso. Debe haber tenido fortuna en otro tiempo, y parece culpar a todos de haberse visto obligado a servir a alguien para vivir. Y siendo un servidor como otro cualquiera, palabra de honor, parece que él fuera el dueño del castillo. Que tierras y bosques le pertenecieran, no le permitiría a un hombre que comiera un pedazo de pan sobre la hierba. ¡Sobre su hierba! ¿Viene aquí algunas veces? Viene demasiado. Pero ya le haré comprender que no me agrada. Hace un mes no me fastidiaba y la posada del Torreón no existía para él. No tenía tiempo. Le hacía la corte a la dueña de las 3 lis, en San Miguel. Ahora que esos amores se han roto, trata de pasar el tiempo en otra parte. Zalamero, seductor de mujeres, mal individuo. No hay un hombre honrado que lo soporte. Ni los porteros del castillo soportan al hombre verde. ¿Los porteros del castillo son buena gente, señor posadero? Matthew, señor, ese es mi nombre. Y como que me llamo Matthew, los creo buena gente. Sin embargo, están presos. ¿Y eso qué prueba? Pero no me quiero meter en asuntos ajenos. ¿Y qué piensa usted del atentado? ¿Lo que yo pienso? Ella es una buena persona, créeme, y muy querida aquí. Sí, pero ¿qué piensa usted? Nada y muchas cosas. Pero eso no le importa a nadie. ¿Ni tampoco a mí?, insistió Rouletabille. Ni a usted tampoco, gruñó Matthew, mirándolo de soslayo. Nos sentamos en la mesa y comíamos en silencio, cuando la puerta de entrada fue empujada por una vieja vestida de harapos. Apoyada en un bastón, meneando la cabeza, con las mechas de pelo blanco pegadas a la frente sucia, se detuvo en el umbral. «Hola, doña Arrodillada. ¿Cuánto tiempo que no se la ve por aquí?», le dijo el posadero. «He estado muy enferma. Casi me he muerto», dijo la vieja. «¿Tendría usted sobras para el animalito de Dios?». Y penetró en la posada, seguida de un gato enorme. Nunca hubiera imaginado que existiera un gato de ese tamaño. El animal nos miró y lanzó un maullido tan desesperado que me sentí estremecer. Jamás había oído un grito tan lúgubre. Como atraído por el grito, un hombre entró tras de la vieja. Era el hombre verde. Nos saludó llevándose la mano a la gorra y se sentó a la mesa próxima a la nuestra. «Deme un vaso de sidra, don Matthew». Cuando el hombre verde entró,
Matthew tuvo un movimiento violento hacia aquel individuo, pero se dominó visiblemente y respondió: «No hay más sidra. He dado las últimas botellas a esos señores». «Entonces deme un vino blanco», dijo el hombre verde sin expresar la menor sorpresa. «No hay vino blanco, no hay nada», exclamó Matthew y repitió con voz sorda: «Nada». «¿Cómo está la señora?». El posadero, al oír aquella pregunta del hombre verde, crispó los puños y se volvió hacia él con expresión tan rabiosa que creí que le iba a pegar. Y luego dijo: «Está bien, gracias». De modo que la joven de grandes ojos azules que habíamos visto hacía un momento era la esposa de aquel patán que parecía dominado por los celos. Dando un portazo, el posadero salió de la sala. Doña Arrodillada seguía siempre allí, en la puerta, apoyada en su bastón, y el gato rozándole sus vestidos. ¿Ha estado enferma, doña Arrodillada? Hace 8 días que no se la ve, le preguntó el hombre verde. Sí, señor guarda. Solo he ido 3 veces a rezar a Santa Genoveva, nuestra patrona, y el resto del tiempo he estado tirada en mi jergón. Solo el animalito de Dios me ha cuidado. ¿No se le ha apartado nunca? ¿Está usted segura? Como de que hay cielo. No se me ha apartado ni de día ni de noche. Entonces, ¿cómo es que la noche del crimen se oyó el grito de ese animal? Doña Arrodillada se plantó frente al guarda y golpeó el piso con su palo. Yo no sé una palabra. ¿Pero quiere que le diga? No hay 2 bichos en el mundo que griten así. Pues sí. Yo también la noche del crimen oí afuera el grito del animalito de Dios. Y sin embargo, estaba sobre mis rodillas, señor guarda, y no maulló una sola vez, se lo juro. Me presigné cuando oí aquel grito, como si estuviera oyendo al diablo. Sorprendí al guarda sonriendo burlonamente al oír aquella respuesta. En aquel momento, el ruido de una disputa violenta llegó hasta nosotros. Nos pareció oír golpes sordos, como si se estuviera produciendo una pelea o como si estuvieran golpeando a alguien. El hombre verde se levantó y corrió resueltamente hacia la puerta situada al lado del hogar, pero ésta se abrió y el posadero entró diciendo al guarda, con ironía: «No se asuste, señor guarda, es mi mujer que está con dolor de muelas». Y dirigiéndose a la vieja, continuó: «Tome, doña Arrodillada, aquí tiene la comida para su gato». Le entregó un paquete, del cual ella se apoderó ávidamente, y salió, siempre seguida de su gato. «¿Entonces no quiere servirme nada?», preguntó el hombre verde. «Para usted no hay nada, nada, váyese», gritó Matthew sin poder contenerse más. El hombre verde cargó su pipa tranquilamente, la encendió, nos saludó y se marchó. Matthew cerró de un portazo y se volvió hacia nosotros, con los ojos inyectados de sangre, y tendiendo el puño hacia la puerta que acababa de cerrar tras el hombre que detestaba, dijo: «Yo no sé quién es usted que ha venido a decirme: ahora va a ser necesario comer algo que sangre. Pero si eso le interesa, el asesino es ese». Enseguida nos dejó solos. Rouletabille se dirigió al fogón y dijo: «Ahora hacemos nuestro bistec. ¿Qué tal la sidra? Algo áspera, como a mí me gusta». Ese día no volvimos a ver a Matthew. El silencio reinaba en la posada cuando nos retiramos, después de dejar 5 francos sobre la mesa en pago de nuestro festín. Luego caminamos unos 5 kilómetros alrededor de la propiedad de Stangerson. Rouletabille se detuvo 10 minutos en el ángulo de un pequeño camino lleno de hollín, cerca de unas cabañas de carboneros que trabajaban en el bosque de Santa Genoveva. El asesino, sin duda, había pasado por allí, en vista del estado de sus chanclos, antes de entrar en la propiedad para esconderse en el bosquecillo.
¿No cree que el guarda haya estado implicado en el asunto? Le interrumpí. Ya veremos eso más tarde, me respondió. Por el momento lo que el posadero ha dicho de ese hombre no me preocupa. Ha sido su odio el que ha hablado por él. No es a causa del hombre verde que lo he traído a almorzar al Torreón. Dicho esto, Rouletabille se deslizó con precauciones infinitas. Y yo me deslicé tras él hasta la casa que, cerca de la verja, servía de alojamiento a los porteros, detenidos aquella misma mañana. Con una acrobacia que admiré, se introdujo en la casita, por una ventana que había quedado abierta, y salió 10 minutos más tarde, diciendo una palabra que podía significar tantas cosas. ¡Claro! En el momento en que íbamos a tomar el camino del castillo, se produjo un gran movimiento en la verja. Llegaba un coche, y desde el castillo salían a recibirlo. Rouletabille me mostró a un hombre que bajaba del vehículo. Ahí está el jefe de la Sûreté. Vamos a ver qué dice Larsan, y si es más listo que otro. Tras el primer coche, otros 3 carruajes llenos de reporteros también quisieron entrar en el parque. El jefe de la Sûreté calmó sus impaciencias comprometiéndose a dar a la prensa, esa misma tarde, toda información que no perjudicara al secreto de sumario.